9, versos del 1 al 6. Dice la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Gloria a Dios. Dígale: Padre, unge tu palabra. Padre, Y que sea tu Espíritu Santo, el que nos administre tu palabra, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Bueno, ahora quiero que me acompañen a buscar ahí mismo en el capítulo número 6, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6, verso número 8. Amén. Entonces Saulo se levantó de la tierra. No, capítulo 6, verso 8. ¿Vamos? No, Hechos 6, 8, ajá. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hace grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Quiero preguntarles primero, esta última alabanza que cantamos se titula Sentado en su trono rodeado de luz. ¿A quién se refiere? A nuestro Padre. Dios Jehová. Al Señor Jesús. Porque dice: sentado a la diestra del Padre, gobierna Jesús. Pero déjenme decirles, no se preocupe, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno mismo. Aunque a veces tenemos la idea de que no. ¿Cómo es posible eso? No se preocupe. La Biblia dice que lo revelado nos ha sido dado, pero hay cosas que no son reveladas todavía. A veces no entendemos. No se preocupe, un día el Señor se lo va a revelar. Pero quiero que veamos esto. Dice: sentado en su trono rodeado de luz. ¿Qué más? A la diestra del Padre gobierna Jesús. Y lo empieza a describir. ¿Cómo es? Poderoso. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Y cuando abre su boca, es trueno su voz. Ahora quiero que me lo describa usted. ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo se llama el muchacho de rojo? ¿Cómo lo entiendes? A ver quién le ayuda. ¿Cómo lo entiende usted? Pues Poderoso. inmensamente poderoso. Que no hay ¡Poderoso! Nada que pueda hacer. Es glorioso. No hay nadie como él. todo. Amén. Imagínese nada más, de sus ojos salen llamas. No quiere decir que te va a quemar como un dragón, no. Quiere decir que sus ojos brillan intensamente. Pero que es poderoso, porque cuando él habla como como truenos fuertes, potentes. Que él puede hacer todo lo... Si él lo puede hacer todo, pues es poderoso. Amén. Yo una vez así en el nexo que tuve, llegué y tuve un sueño y me puse a leer la Biblia y es por eso que me clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso es cierto, porque hagas de cuenta que yo estaba leyendo y no, ya estaba durmiendo y alguien me hablaba, oye, así pues sabía todos los problemas que tuve con mi tía, que tenía que pedirle perdón, que venía en camino un angelito y si estaba embarazada, nadie sabía, yo supe nada más, estaba embarazada y su voz era recia, así fuerte, así imponente, pues, eso es cierto. Bueno, ahora quiero mostrarles algo. Empezamos a leer capítulo 6, verso 8, y dice que Esteban, uno de los
seguidores del Señor Jesús, que no fue uno de los discípulos, no fue uno de los 12, dice que Esteban lleno del Espíritu Santo. Si el Padre está rodeado de luz, el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, rodeado de luz, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo, entonces, ¿cómo es el Espíritu Santo? Poderoso. Amén. Amén. Pero dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, o sea que Esteban tenía el poder del Espíritu Santo. Dice, verso 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Había gente, decía desde el principio, que a veces aún en la misma congregación, en la misma iglesia, hay gente envidiosa, gente celosa. Amén. Porque mire, han escuchado la palabra, hablan la palabra de Dios, pero no la entienden. No cambian. Amén. Amén. Y es que le siguen dando la oportunidad a su carne que los gobierne a ellos, que son espíritu, que son alma. Y tiene que ser al revés. Recuerden que les dije que en el libro de Gálatas el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, ya no voy a dejar que mi carne me gobierne, mejor que me gobierne Cristo. Viví en la carne, ahora la vivo en la fe por el Hijo de Dios. Amén. Lo que antes vivía en la carne, lo desecho. Y ahora vivo por la gracia. Amén. Vivo en su gracia. Gloria a Dios. Entonces este capítulo número 6 nos habla de que Esteban andaba predicando el evangelio y hacía muchos milagros. Se lo voy a dejar de tarea. Esteban andaba predicando y hacía muchos milagros porque era usado por el Espíritu Santo. Recuerda, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Pero hubo gente envidiosa que sabían de la ley de Dios, que sabían todo lo que dice el Antiguo Testamento, pero no lo habían entendido. Dice el apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios. Los judíos, dice, hasta el día de hoy, abren la Biblia, abren el Antiguo Testamento, abren los libros de Moisés y no los entienden. Están velados su entendimiento, están velados sus ojos, porque como no recibieron al Señor Jesús, tampoco reciben al Espíritu Santo y tampoco tienen revelación de Dios. Ellos entienden lo que ellos quieren. Amén. Amén. Igual que muchas iglesias, igual que muchos pastores, que muchos sacerdotes entienden lo que quieren porque no tienen el Espíritu Santo y no tienen la revelación divina. Amén. Gloria a Dios. Entonces, sigue diciendo la palabra en el capítulo 7, que por fin, ya de tanto discutir con Esteban, lo agarraron y lo llevaron ante el Sanedrín, el consejo, los que juzgaban. Y le dice el verso capítulo 7, dice, el sumo sacerdote le dijo entonces a Esteban, ¿es así? ¿Es cierto lo que te acusan? Estaban levantando falsos testimonios. Le pido un favor, me la paga tantito y ahorita la volvemos a aprender. Gloria a Dios. Entonces, en el capítulo número 7, verso 1, dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es así? ¿Es esto así? Y Esteban se levanta y dice, varones hermanos, todos los que están aquí, y les empieza a hablar la historia de Israel, pero sobre todo la grandeza y la misericordia de Dios. Todos al escucharlo, termina diciendo el capítulo 7, lo veían como un ángel. Todos lo veían como un ángel. No, pues ¿cómo lo vamos a matar? No está diciendo cosas malas realmente. Pero cuando los acusa y les dice, ustedes, dice la Escritura, que tienen un corazón podrido. Les redarguyó, se sintieron mal y lo mataron a pedradas. Amén. En el capítulo número, ahí mismo, en el verso 58 y 59, capítulo 7, ¿quién me lee? Capítulo 7, versos 58 y 59. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versos 58 y 59. Amén. El primero que lo encuentre se puede... fuera de la ciudad, le apedraron, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Qué sigue?
y apredaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amén. Pablo estaba ahí, Saulo, el joven de la película que vimos, él estaba ahí. Y déjenme decirle que Saulo era una persona muy imponente. Saulo era una persona que tenía autoridad, tenía un cierto renombre, tenía cierto grado, cierto rango, pero él lo consentía. Hay un dicho en el mundo que dice: tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? Y él estaba consintiendo en la muerte de Esteban. Dice: se quitaron sus ropas para no ensuciarlas y las pusieron a los pies de Saulo, y Saulo consentía en su muerte. Vimos en la película que Saulo de Tarso, judío de nacimiento, nacido en Roma, estudió a los pies de Gamaliel. ¿Verdad que lo leímos? Un maestro muy importante. Yo creo que en su tiempo era el más sabio de todos. Y solamente los ricos tenían derecho a ese tipo de educación. Saulo venía de una buena familia y fue instruido a los pies de Gamaliel. Él sabía mucho de la palabra de Dios. Amén. Pero ¿qué creen? No lo había entendido. Se había aprendido mucho de la Biblia, pero no le había entendido. ¿Quién de ustedes ha leído la Biblia? ¿Y sabe por qué estamos aquí? Porque no la entendimos. Todos en algún momento hemos escuchado de Dios. Algunas veces hemos visto milagros. El compañero decía: una vez llegué a un lugar como este y el Señor me habló. Me reveló incluso que mi tía ya estaba embarazada. Nadie lo sabía, pero a mí me lo reveló el Señor. Y mire, a veces ni aún viendo, ni aún escuchando queremos creerlo. Aunque lo estemos leyendo, no lo entendemos, porque nuestra carne se revela. ¿Pero qué tenemos que hacer? Crucificar nuestra carne, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y también el Señor Jesús. Nos vamos al capítulo 8, versos 1 y 2. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo a los apóstoles. O sea, ese día se hizo un gran alboroto. ¿Cómo que están predicando a Jesús si nosotros somos judíos? Y nosotros esperamos un Mesías, pero el Mesías tiene que venir del cielo. Jesús no es el Mesías. Y decían: todos los que dicen esto están equivocados. Y aunque Saulo de Tarso conocía bien la ley, conocía a los profetas, conocía toda la historia de Israel, no la había entendido. Él decía: no, él no es. Y todos los que siguen a Jesús son herejes, están equivocados. Hay que callarlos. Y se destapó la cloaca. Y empezaron a corretear a todos los seguidores del Señor Jesús. Solamente se quedaron los apóstoles. ¿Ah? Sí, hermano, disculpe. También porque ellos esperaban a un rey rico, poderoso, con una jerarquía, que invadiera todo, ¿no? Y lo siguen esperando. Y aún, es lo que iba a comentar, y aún así siguen esperando. Nosotros como cristianos creemos que va a venir, que estamos esperando la segunda venida. Ellos apenas están esperando su Mesías, su rey de los judíos. Y en cuanto a lo que mencionó anteriormente, pues fíjese, hermano, en mi opinión, si el apóstol Tomás, ¿no? Santo Tomás, hay hasta un dicho, ¿no? Que dice: ver hasta creer, ¿no? Si no ves, no crees. Siendo él un apóstol, estando cerca de Jesucristo, no es que haya dudado, simplemente no sé si no tuviera la fe suficiente, porque él les dijo que iba a volver, que iba a resucitar, ¿no? Y cuando a él se le dice que ya había resucitado Jesucristo, él dijo: pues quiero ver, palpar las manos, a ver si de veras es cierto. Ahora, cuanto más nosotros que estamos creyendo por fe, porque la fe es algo que no se ve, pero se siente, ¿no? Mira, vamos a hablar de obediencia, pero ahorita vamos allá.
capítulo 8, verso número 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba al hombre y a mujeres, los entregaban en la cárcel. Y Saulo todavía respiraba muerte, estaba enojadísimo contra la iglesia de Cristo. Dice, y perseguía a la iglesia. Y entrando casa por casa, asolaba hombres y mujeres, los apresaba, los amarraba. Yo creo que les daban ahí sus garrotazos y los metían a la cárcel. ¿Sabía usted que el Imperio Romano mató muchísimos seguidores de Jesucristo? Miles. Bueno, pero Saulo, que había leído, pero no había entendido. Discípulos, seguidores de Jesús, que vieron los milagros, no entendían. Judas Iscariote, que tuvo la oportunidad, no entendió. Y podemos mencionar muchas personas que no quisieron entender, aunque lo estaban mirando. Es lo que dijimos hace un momento. Vemos y no creemos, leemos y no le entendemos. Estamos viendo el milagro, estamos viendo que Dios hace el milagro, está vivo, sigue haciendo cosas maravillosas y no lo podemos creer. Amén. Pero de ahí, ¿qué pasó con Saulo? De ahí, ¿qué le pasó a Saulo? Capítulo 9, verso 1. ¿Cuál es el? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote Ajá. y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno, hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Amén. Entonces Saulo todavía estaba enojado, estaba bien enchilado y fue a ver a los sumos sacerdotes, les pidió cartas para poder ir a Damasco y aprender a todos los que sean seguidores de Jesús. Amén. Estaba enojadísimo, ardía de coraje. Él pensaba, no, yo estoy bien, ellos están mal. Yo sí sé, ellos no saben. Amén. Y sabe que muchas veces por eso nos perdemos, porque nos llenamos de vanidad, de orgullo, y no somos capaces de entender. Y si alguien nos dice, no, tú no sabes. Bueno, si no quieres entenderlo porque te lo digan, léelo. Pero pídele al Espíritu Santo que te revele, porque si no, vas a ser como los judíos, hasta el día de hoy no vas a entenderlo. Amén. Amén. Verso número 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de la luz del cielo. ¿Recuerdan que hablábamos de la canción, esa alabanza? Sentado en su trono, rodeado de luz. Y decíamos, ¿cómo te lo imaginas? En su gloria, en su esplendor. Y ahí va Saulo montado en su caballito. Y van otros hombres con él. Y de repente lo rodea esa luz. Imagínense nada más qué luz tan hermosa. Qué luz tan gloriosa. Tanta gloria que cayeron, todos cayeron de su cabalgadora. Y estando ahí tirado en el suelo, escuchó una voz que le dijo, ¿qué sigue? Y cayeron en tierra. Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe? Saulo decía, yo soy inocente, yo tengo mis manos limpias. Yo no estoy cometiendo pecado. Yo creo que todos los seguidores de Jesús están equivocados y los voy a callar. Pero cuando esa luz gloriosa se le revela, tanto que quedó ciego, y escucha esa voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo creo que en ese momento la mente de Saulo quedó bien turbada y preguntó, ¿qué sigue? Y le dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
le dice, ¿quién eres, Señor? Pero esa voz tan gloriosa, aunque no podía ver, Saulo comprendió, esta no es una voz humana. Esta no es una voz humana, porque la voz del Señor Jesús es potente como un trueno. Esta voz no es de ninguno de los que me vienen acompañando. Esta voz viene del cielo. Amén. Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo entendió. Fíjese, ¿cuánto tiempo habrá dilatado este pequeño encuentro? Y lo entendió. Yo quiero que usted abra su sentir y se dé cuenta que necesitamos entender cuál es su voluntad. Necesitamos entender lo que Él quiere para nosotros, lo que Él tiene. Amén. Amén. Porque miren cuántas veces lo hemos leído y no lo hemos entendido. Cuántos milagros hemos visto y no los creemos. Cuánta gente nos lo ha dicho y no más nada. Yo te aseguro que muchas veces escuchaste esa vocecita que tú creíste que era tu conciencia, pero es la voz del Espíritu Santo que te decía, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y empezaste las primeras veces a sentir vergüenza, porque el Espíritu te redarguía. ¿O no sentías vergüenza las primeras veces y te tenías que esconder? Hasta que perdiste. Tu espíritu se fue muriendo, se fue secando, te valió sombrilla. Porque tu espíritu ya se estaba secando. Tu alma se está pudriendo. Pero hoy Dios te trajo aquí para limpiarte, para darte una nueva oportunidad para que veas. Y cuando Saulo lo entendió, Saulo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué no hacemos lo mismo que Saulo? Señor, yo quiero un encuentro contigo. Yo quiero tener un encuentro como lo tuviste con Saulo de Tarso. Yo quiero entender tu voluntad. Y decirle, Señor, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es ese cambio que tengo que hacer en mi vida? ¿Cómo tengo que ser? ¿Sabe? Muchas veces tenemos deseos. ¿Quién de ustedes ha sentido deseos de algo? Todos. ¿Quién de ustedes, antes de llegar a un lugar como este, no deseaba seguir intoxicando su cuerpo? Todos. ¿Quién no deseaba mujeres? Todos. Hace un rato pregunté, si tuvieras $1.000.000 de pesos, ¿qué harías? Me compro una casa porque deseas una casa. Me compro un carro porque deseas un carro. Pongo un negocio porque deseas. Pero sabes, a veces también tenemos malos deseos. ¿Cuántos crees que te vieron mal ahí afuera? Digo, crees, porque a veces a lo mejor ni siquiera es cierto, el diablo te está engañando. ¿Y cuántas veces te quedaste con el deseo de ir y partirle la cara? Deseos. ¿Cuántas veces deseaste agarrar lo que no era tuyo? ¿O lo hiciste? Deseamos muchas cosas y muchas de esas cosas, lamentablemente la mayoría, son los deseos de la carne y no son conforme a la voluntad de Dios. A tu carne no le interesa nada de Dios, porque tu carne no puede ir, no va a ir a la presencia de Dios. No puede, ya te expliqué. ¿Cuándo va a llegar hasta allá arriba? Pero tu alma sí. Y tiene que dominar tu alma sobre tu carne. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mira, la Biblia dice que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y si tú lees en el libro de Génesis, desde el principio, y lees el libro de Génesis al final, en el libro de Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que todo lo que Dios creaba era bueno. Hizo un paraíso, hizo ahí el árbol de la vida, y puso el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Y le dijo a Adán, cuando hizo el hombre, de todos los árboles puedes comer, pero del árbol que está en el mero centro, es el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no comas de ese. El día que comas de ese vas a morir. Hablaba de lo espiritual. Pero mira, ahí está el árbol de la vida. Es para que vivas toda la vida, no vas a morir. Ahí está. Ahí hay arbolitos de mango, de guayabas, come lo que se te antoje.
le hizo un paraíso. Esa es la voluntad de Dios. Y si tú vas al libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, el último, dice, y allá en el reino va a haber el árbol de la vida. Aquí ya nadie muera. Esa es la buena voluntad de Dios, que todos vivamos ordenadamente, disfrutando de todo. Y allá tiene un paraíso hermoso. Agua que parece cristal, bien limpiecita. Calles tan limpias de oro. Unas mansiones hermosas. Allá a lo mejor está una con tu nombre. Pero falta que tú decidas renunciar al pecado, decidas renunciar a lo malo, hacer su voluntad. Porque su buena voluntad es agradable y perfecta. Bueno, entonces, Dios tiene la oportunidad para nosotros. Amén. Pero no la queremos ver. Bueno, ¿Sí? yo digo que por eso Dios nos dejó su palabra, ¿no? Por eso nos dejó Para su que creamos palabra. en Él, y tengamos, Así es. así tengamos la vida eterna, ¿no? Para que, amén. Vamos a ver cuál es nuestro propósito. Buena pregunta. Todos tenemos el mismo Todos propósito. tenemos un propósito. Y también dice que... Buenos y malos. Ajá. Perdón, también dice ahí la Biblia que él menciona ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, tenemos la capacidad de poder alcanzar la perfección como vuestro Padre, porque ahí lo está revelando, ¿no? También. También dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y ahí está el plan. Dale salvación. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mí? Si tú lees el libro de Evangelio según San Mateo, capítulo 28, a partir del verso 19, el Señor Jesús dice, ve por todo el mundo, predica mi palabra. Haz discípulos, enséñales, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es nuestro propósito. Ese es nuestro propósito, compartir. Si tú lees el libro de Marcos, capítulo 16, 16 al 18, dice, y ve por todo el mundo y predícale a toda criatura. Y el que creyere y se bautizare será salvo, el que no crea se perderá. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Aunque comieren o bebieren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Dios no quiere enfermedades. Dios quiere bendiciones. Nuestro Dios es un Dios de bendiciones, un Dios de propósito. Lo malo es que muchas veces no lo entendemos y lo que necesitamos es un encuentro con Dios. Y cuando tengamos el encuentro con el Señor como lo tuvo Pablo, necesitamos humildad como la tuvo Pablo. Señor, reconozco, tú eres Señor. Una conversión, ¿verdad? Sí. Decirle, sí, yo lo reconozco, tú eres el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y como dice el varón, aquí está su palabra, aquí está. ¿Sabe? La Biblia se compara con una guía o con un instructivo de vida. Mi papá compró un coche Sentra 2001 de agencia. Le dieron su instructivo, un libro así, de grueso. Y le dio flojera leerlo. Nunca supo, porque ahí venía una piececita como un desarmador, pero con la puntita así curvita. ¿Alguien ha tenido uno de esos carros o lo ha visto? Sí. Bueno, ¿para qué sirve ese? Para atornillar. Dice atornillar. No, porque tiene la curvita en la punta. Sirve. Un seguro de la palanca de velocidades. Es un seguro de la palanca de velocidades. Mi papá nunca leyó el instructivo, nunca lo usó. Ahí está. El carro como nuevo. Y muchas veces tú no sabes que Dios tiene para ti promesas. Y ahí se quedaron. Porque como no supiste, no se las pediste. De hecho, dije que hay cosas secretas, ¿no? Que no pueden ser reveladas hacia nosotros. Así es. Así que nosotros entonces necesitamos un encuentro con el Señor y necesitamos con humildad preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí, pues, hermano, también aquí lo que es el grupo, nos pide que tenemos que tener un encuentro espiritual para tener un cambio. Amén. O sea, también se maneja eso, ¿no? Lo espiritual para poder tener Confirmo. o sea, un cambio de vida como la teníamos allá afuera. Sí. Ajá. Amén. Amén. Mira, en el capítulo número 7, en el verso número 59 y 60 dice,
Gloria a Dios. Bueno, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba al Señor Jesús. ¿Y qué decía él? Recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Es donde se encuentra ese versículo? Capítulo número 7, los últimos 2 versículos, en el libro de los Hechos. Quiero decir así rápidamente, ya van a ser, ¿verdad? Las dos, la una. Sí. Quiero decirle rápidamente, mire, no importa lo que estés pasando. Las pruebas, los chismes, las personas que te critiquen nunca van a faltar. Quien te juzgue nunca van a faltar. De eso se encarga el diablo, de ponértelos. Pero tú tienes que tener la ecuanimidad, la decisión de Esteban. A ti nadie te va a matar. Y a él, a pesar de la muerte, fue firme. Lo vimos, Pablo predicó el Evangelio de Cristo hasta la muerte. Lo mataron por predicar el Evangelio de Cristo. Pero él decía, no se preocupen, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me matan, me regalan mi boleto para que me vaya con él. No se preocupen. Nosotros no tenemos que llegar al grado de la muerte. Nuestra obediencia no va a ser hasta el grado de la muerte. Pero veamos ahorita, hay muchos países en donde hoy en día están matando muchos cristianos por no negar su fe. Los están matando. Niños, familias completas, los están matando por no querer negar la fe de Jesús. Nosotros no tenemos que llegar a eso. Lo único que tenemos que hacer es tener un encuentro con Él para que podamos tener entendimiento, tener humildad para decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y obediencia. ¿Cuántas veces aquí algunos de ustedes me dicen, levanta eso? Y te pasas derecho. ¿Cierto o no? Por falta de obediencia. Te haces acreedor a un castigo. Con el Señor pasa lo mismo. Obedece. El Señor dice, mira, tú oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si alguien te atacó en el camino y te cortó una mano, te sacó un ojo, vayan por él y sácale el mismo ojo, córtale la misma mano, el mismo pie. Hazle lo mismo. Te mató tu vaca, ve y mátale también una de él. Ojo por ojo, diente por diente. Pero el Señor Jesús dice, pero yo os digo, ora por los que te persiguen, bendice a los que te maldicen. Tienes que ser diferente. Saulo de Tarso, les decía, era un hombre que tenía estudios, era un hombre inteligente y era un hombre que tenía ciertos grados. Él dijo, señores, le dijo a los sumos sacerdotes, denme cartas porque yo voy a ir a arrestarlos. Y llevaba hombres a su cargo. Era hombre de autoridad. Pero cuando él se convirtió a Cristo, dejó toda la autoridad, dejó todos los deseos de su carne, dejó todos sus bienes. No llevaba dinero, ¿sabe? Él decía, si como, comí, y si no como, sé vivir con alimentos y sin alimentos. Ayuno para el Señor. Él decía, yo nunca les estoy pidiendo que me den dinero a las iglesias, yo nunca les estoy pidiendo, yo por eso trabajo. Y les digo, el que no trabaja, que tampoco coma. Esa era la palabra de Pablo. Nosotros debemos ser parecidos a Él. Señor, quiero un encuentro contigo, si no, no puedo cambiar. Lo he leído, lo he visto, me lo han dicho, lo he escuchado, pero no he podido cambiar. Repito, el pueblo de Israel, hasta la fecha, algunos ya se están convirtiendo en Cristo, pero a la fecha, muchos, la mayoría, no quieren creer, no quieren recibir a Cristo en su corazón como a su Señor y su Salvador, como el Mesías. Y siguen fuera del reino. A ellos dice la Biblia que Dios, porque los escogió y son su pueblo, les va a dar una nueva oportunidad a ellos. Pero ¿qué tal que nosotros no tengamos otra oportunidad saliendo de aquí? No tenemos la vida comprada. Y sabes, te voy a decir lo principal. No puedes cambiar si no tienes una revelación del Señor.
Y no puedes cambiar aunque Él te revele si tú no tienes amor y gratitud. ¿Quién de ustedes tiene esposa? Y a pesar de tener esposa, ¿quién de ustedes volvió a ver a otras mujeres y las desea? Fíjate nada más el tipo de amor que tienes por la mujer. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es puro. Es completo. Sin condiciones, sin límites. Y Él quiere que tú le ames igual. Y el día que tú aprendas a reconocerlo y a amarlo, a entenderlo, ese día tú vas a cambiar. Ese día tú vas a decir, Señor, haz tu voluntad de mí. Como dice el Señor en el libro de Gálatas, acompáñame, si lo tiene, abra Gálatas capítulo 4, versos 3 y 4. ¿Y cómo estamos de tiempo? 10 minutos, hermano. Gálatas, ¿qué? ¿Todavía? Gálatas capítulo 4, versículos 3 y 4. Versículo 3 y 4. Sí. O Gálatas. Insensatos, ¿quién es? No, capítulo 4, versos 3 y 4. A ver. Pero también digo entre tanto No, que... tampoco. Así también, Ajá. así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nació bajo la ley, Síguele. para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la dotación de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, en el cual clama, Abba, Padre. Hacer heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. No, hasta ahí. Dice versos 3 y... Bueno, del 3 al 7. Dice... Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, bajo el pecado del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Antes estábamos bajo el pecado, pero llegó el tiempo. Y Dios nos habla. Y mandó a su Hijo para que diera su vida por nosotros. Si la paga del pecado es muerte, nosotros merecemos morir. Cristo murió por nosotros para que nosotros en lo espiritual, en nuestra alma, no muramos. Nuestro cuerpo se va a acabar, porque va a dejar de funcionar, porque se acaba. Todo se acaba, ¿amén? Pero dice también en el verso 4, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Dios envía al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos enseñe y nos redarguya. Sigue diciendo, el cual clama, Abba, Padre. Quiere decir, ven papito, pero con mucho amor, ven Padre, ven. En el libro de Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo, dice, mira, el que esté limpio, límpiese más. El que esté sucio, súciese más. Dice, y cuando ya estés preparado, dile así con tanto amor, con tanta desesperación, con ansias, ven papito, ven Padre. Amén. Dice el verso 7, así que ya no eres esclavo del pecado, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
Y si Dios es el Padre omnipotente, es el Rey de reyes, es el Señor de señores, si es dueño de todo el oro y la plata del mundo, ¿qué le irá a dar a sus hijos? Lo mismo. ¿Qué padre hay que sea miserable con sus hijos? Bueno, tal vez algunos. Pero el Señor dice en su palabra, si tu hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra. Y si te pide un pescado, no le vas a dar una víbora. Dice, y si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? La voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Solamente tenemos que conocerlo como Él es. Yo quiero invitarle a que usted le diga en esta hora, Señor, yo quiero conocerte como te conoció Pablo. Así quiero tener una experiencia contigo para poder cambiar. Póngase de pie.